que recibe directamente el estudiante, sino cómo nosotros, incluidos estamos los docentes, para prepararnos de forma integral y hablar correctamente, expresarnos correctamente, demostrar que también hay una cultura lingüística que es parte de una cultura integral del hombre. Ahora, seguimos pensando en esta diversidad textual y yo solamente voy a poner algunos ejemplos porque el tiempo no nos va a dar y ahora veo que se comparte un poco el calor, ¿no?, del salón. Habría que pensar en el área de las matemáticas y las áreas de las ciencias exactas. Yo no sé si ahora habrá acá un grupo de personas de estas áreas, pero estas son las que a veces de manera general y por desconocimiento pues aíslan un poco el propio proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua, porque ellos son los que mayormente justifican que no tienen nada que ver con la enseñanza de la lengua. Eso le toca a la profesora Miriam, que es del lenguaje. Sin embargo, habría que pensar en que si ese maestro conoce o no las características de su lenguaje, de los textos técnicos y científicos que utiliza constantemente en sus clases. Quizás aún alguno no conozca que está su texto de matemática, de física, de química dentro de los textos técnicos y científicos. O sea, no avala esa conceptualización que los encierra. ¿Por qué? Por desconocimiento. Entonces nos toca a nosotros en las áreas académicas interactuar y lograr una integración de esos conocimientos y de esos saberes. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas y las ciencias exactas, claro, el lenguaje es conciso, el lenguaje es claro y no lleva ambigüedades, pues en él predomina ¿qué? Propiamente el carácter denotativo y no el connotativo, pero no deja de ser precisamente un lenguaje. No tiene las características que pudiera compararse con el lenguaje artístico, pero sí es precisamente un lenguaje claro, preciso y conciso. No lleva, como dirían ustedes en el buen peruano, nada de adornos o nada de floros. Precisamente se dice directo. Ahora, en el caso también de otra de las características del área del lenguaje en el área de las matemáticas y las ciencias exactas, estaría la enseñanza del vocabulario técnico, que el maestro de matemática, de física, de química, etcétera, constantemente está preparando a su estudiante desde los conceptos. Y esos conceptos precisamente son parte del vocabulario técnico y utiliza todas las técnicas y todas las estrategias que propicia básicamente la lectura en toda su didáctica, la comprensión, análisis de expresiones matemáticas que llegan, por supuesto, a integrarse en el léxico habitual. Por eso a veces en un aula de matemática, de física o de ciencia en otras áreas, justamente el maestro dice, de 30 alumnos le he enseñado todos los teoremas matemáticos en esta unidad y mis alumnos están suspensos, no aprobaron, solo tengo 5 aprobados. Y no está en el cálculo matemático el problema, está precisamente en la manera didáctica de haber enseñado el texto matemático y de cómo descifrar lo que matemáticamente estaba escrito en ese texto. Porque ahí fallan entonces las estrategias de comprensión que precisamente, por otro lado, avala la propia lengua cuando tú estudias esta parte del lenguaje técnico, qué enseñar y cómo enseñar. Otro elemento importante que obviamos en todo este tipo de trabajo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje o en el proceso macro docente educativo, es la interpretación de textos en los que aparecen esquemas, datos, tablas, aparecen también diagramas y el desconocimiento del vocabulario técnico de estas ramas del saber que justamente dificultan los procesos de comprensión e interpretación. Hay algunos aspectos que no podemos obviar cuando estamos tratando el tema del lenguaje como macroeje curricular. Y alguien hace unos días atrás, en una escuela de posgrado donde uno labora, estamos trabajando con metodología de la investigación científica y ya estamos en el ciclo donde se estudia tesis 4, o sea, ya tienen el aval de su tesis en mano y están validando algunas cosas ya para la posible sustentación. Y yo me encontraba en un ciclo anterior con una de esas docentes que es precisamente del área del lenguaje y comunicación, que ella tenía, a mi modo modesto de ver, una buena estrategia para trabajar la comprensión con distintos tipos de texto, o sea, con la diversidad textual.
Y cuando se enfrentaba a conversar con un asesor de tesis, precisamente, le decía que para qué iba a investigar con la comprensión si ya eso era un tema manido. Y entonces, ¿qué pasa con la comprensión? Precisamente el fallo desde la propia comprensión la tiene el propio maestro de tesis, que con quien se encontró la docente. Porque por falta de comprensión, el mundo está hoy abocado a una tercera guerra mundial. Por falta precisamente de interpretación de los contextos. Por falta justamente de entendimiento y de una cultura que pudiera coexistir justo a partir de la propia comprensión. Fíjense hasta dónde es importante que la escuela enseñe desde el currículum la integralidad que posee la enseñanza del propio lenguaje. Si seguimos enseñando desde las distintas áreas de manera aislada y divorciada, estamos no pensando en un currículum integral y no estamos tampoco pensando en un lenguaje como macroeje curricular, sino estamos haciendo y conformando islas de contenido que nosotros denominamos desde la pedagogía sencillamente unos micro diseños, unos micro currículums, o sea, se aíslan el uno del otro y no se logra la llamada integralidad necesaria para el conocimiento y necesaria para la manera de actuar de una personalidad en el siglo XXI. Un hombre capaz de conocer el mundo en que vive y de contribuir con la posible transformación del mundo en que vive. No hacemos nada con formar un ingeniero de sistema que se enfrente justamente a una máquina, arme y desarme, y a veces no sabe explicarle a otro ni cómo lo hizo, precisamente porque le faltan las herramientas del lenguaje. O un médico que solamente puede avalar en un método, en una receta, y cuando va a explicarle al paciente, el paciente no comprende justamente porque o no se entiende lo que se escribe o no se entiende lo que se le explica, porque no conoce los procesos cognitivos que conlleva el propio lenguaje. Ahora, habría que ver entonces, dentro de todo este diagnóstico, caracterización, aquellas características que si no diferencian, sí tienen pautas para el lenguaje científico y para el lenguaje técnico. Es necesario conocerlas. En primer lugar, hay un predominio de sustantivos, de adjetivos y verbos muy específicos, con tecnicismos que son propios del campo del saber del que se trate. O sea, no estoy negando en ningún momento que las distintas áreas enseñen su lenguaje técnico. Hay que enseñarlo porque eso es parte precisamente de la utilidad técnica que se le va a dar a las herramientas conceptuales que cada uno de los que ejercitan una profesión necesitan para ser entendido como ingeniero, como matemático, como físico, como abogado. El propio lenguaje que utilizan los abogados, ustedes saben que a veces choca precisamente hasta con la construcción correcta en el orden gramatical, y es porque tienen su propio lenguaje jurídico. Adopción pura y simple de tecnicismos extranjeros o con leves e imprescindibles retoques fónicos. Carácter monosémico, extrema claridad de las construcciones sintácticas y además propiedad y corrección. O sea, que también existe justamente un lenguaje técnico correcto, preciso. Predominio de textos descriptivos, expositivos y argumentativos. Y esto yo lo corroboro un poco cuando las personas están de otras áreas que no son precisamente de lengua, elaborando una tesis. ¿Cuánto trabajo pasan a la hora de buscar los conectores entre las ideas? ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas que debió aportar ese lenguaje como macroeje curricular. Y entonces uno le dice desde el punto de vista de la asesoría, no hay un hilo conductor de todo lo que se llamaría cohesión en tu tesis y te faltan los conectores. Profesor, ¿y qué cosa es un conector? Entonces ahí comienza aquel debate, que esa es la idea específica y cerrada que tiene de cómo se escribe correctamente para él, pero sin embargo está en contradicción hasta con el manual que tiene la escuela de posgrado para la redacción de la tesis. Yo estoy hablando desde donde inicia el problema hasta donde puede aparentemente concluir, porque se concluye, entre comillas, este tipo de estudios en las escuelas de posgrado, con maestría, doctorado o postdoctorado. Ahora, existe, como dije hace un instante, el lenguaje jurídico, que tiene sus propias características, tiene sus especificidades. Yo no sé si habrá aquí algún abogado, con todo respeto, son técnicos, son especialistas, pero a veces cuando uno lee un documento que está correcto en su área jurídica,
para ellos es entendible. Sin embargo, para nosotros que no somos conocedores de toda esa polémica de leyes, pues entonces entramos en contradicción porque a veces aparentemente quedan inconclusas. Pero ¿qué sucede? Que esa persona debió, además de conocer ese lenguaje jurídico obligatorio, cómo lograr engranar o buscar todo ese engranaje específico de ideas para que tu cliente entienda precisamente lo que está o ganando o perdiendo. Porque a veces cuando te entregan la sentencia, tú no sabes si eres ganador o eres perdedor. ¿Por qué? Porque hay una especie de contradicciones en el orden lingüístico que no buscan la manera de clarificar el propio mensaje. No estoy censurando ni criticando. Estoy poniendo el ejemplo de cómo entramos en contradicción para demostrar que el lenguaje aún no lo sostenemos como lo que necesitamos, un macroeje curricular. En este caso del lenguaje jurídico y del lenguaje administrativo, hay una permanencia y al mismo tiempo una vigencia de muchos vocablos procedentes del latín y del derecho romano que aún se mantienen y que ellos básicamente lo utilizan y lo ponen en todos los documentos porque legalmente está establecido y hay que cumplir con ello. Constancia de ciertas frases y ciertas palabras con un marcado carácter formulario. El predominio de frases breves y sencillamente ordenadas, abundantes de proposiciones, de subordinadas, el predominio de construcciones sintácticas que son, desde el punto de vista lingüístico, ya están nombradas como anticuadas. Pero nos vamos a este, que es el lenguaje periodístico. Los medios de comunicación en una sociedad del siglo XXI deben estar conjugados precisamente con pensar en primer lugar que son un paradigma. Y si son un paradigma, ya de hecho se sabe, son el ejemplo desde el punto de vista visual y desde el oído para que la persona que ve, escucha o lee desde según el tipo de medio de comunicación con el cual esté interactuando, aprenda y colabore con lo que enseña ¿quién? La escuela, desde las áreas del lenguaje y comunicación, o comunicación y literatura, como algunos lugares le llaman por acá. ¿Qué pasa? Entran en contradicción, porque la televisión, la radio y la prensa escrita están conformados internacionalmente como principios éticos para colaborar con la formación lingüística de los hablantes. Pero se entra en contradicción, porque a los medios se siguen llevando todas las cosas que están llamando justamente los lingüistas en España las vulgaridades terminológicas. Y eso entra en detrimento y en contradicción con lo que enseña la escuela. Usted en la escuela está abocado a enseñar lo que en el currículum se establece como parte correcta de la lengua y su norma, y sin embargo, el estudiante se enfrenta e interactúa con los medios de comunicación y dentro de ellos también con algo que está batiendo en contra del proceso lingüístico correcto, que es las redes sociales, e incluyo también los teléfonos celulares, que ya los teléfonos celulares en sus códigos manejan sus propias normas lingüísticas por la cantidad de abreviaturas y términos que están en detrimento con la focalización correcta del lenguaje. Pero todo eso nos toca a nosotros que estamos en la universidad. Y el enfrentamiento no es un enfrentamiento de guerras, es un enfrentamiento de ideas, y una gran guerra se gana precisamente a partir de las buenas ideas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la universidad o qué debe hacer la universidad? Justamente reunir a un claustro y a partir de ello buscar cómo reorganizar con debate científico, con sistemáticamente eventos que propicien que no solamente interactúen en el aspecto del lenguaje aquel maestro de lengua o del área de humanidades, sino que conlleve y regresen a ellos los maestros de todas las áreas, ávidos de conocimiento todos y necesariamente capaces de poder explicar algo desde el punto de vista científico correcto. Ahora, el lenguaje periodístico, ese lenguaje periodístico que se respete, se caracteriza por su objetividad, pero se caracteriza también por su claridad, por ser conciso y ser correcto. Pero hay una técnica en el periodismo que no se puede abusar de ella. Y sin embargo, ustedes saben que los periódicos, que en su mayoría están en manos de entidades privadas, se les paga por aparecer una noticia o por aparecer un anuncio.
y entonces utilizan la llamada economía del lenguaje y hacen todo un condensado de todo un párrafo en 3 líneas. Y eso está en contra de cuando tú enseñas entonces la corrección de la escritura en la escuela, porque el estudiante te dice, profesor, pero mire lo que está escrito en el periódico. Y usted me está diciendo precisamente que tenga en cuenta la cohesión y la coherencia y utilice entonces, por supuesto, todas las partes de la oración correcta, y el periódico no me lo está enseñando. ¿A quién le toca entonces esa parte de enseñanza? Al propio maestro. ¿Y quién propicia que el maestro lo enseñe? El currículum. Y dentro de ese currículum, ¿quién haría interactuar el propio lenguaje como macroeje curricular? Ahora, pensar también en algo que es importante. Todo lo que se lee pudiera conllevarse y denotarse como literatura. Pero habría que pensar en que la literatura es un arma eminentemente para fortalecer ideas, que pudieran ser o positivas o negativas, porque una buena literatura o construye y une pueblos o destruye y separa pueblos. Ahí está la esencia de una buena o mala literatura según su intencionalidad. O sea, habría que pensar en eso y qué es lo que estamos enseñando desde el currículum. Ahora, en el caso del lenguaje de la publicidad, el lenguaje de la publicidad a veces por lograr entrar a vender productos, a veces por lograr el efecto del mercado, utilizan algunas frases que están incorrectas. Por ejemplo, utilicen ustedes la palabra exclusividad. ¿Cómo se escribe exclusivo? A ver, dígame usted, doctor. Y el resto de las palabras, de las letras, discúlpeme. C-L-U-S-I. Exacto. Ajá. Pero sin embargo, hemos visto por acá la exclusividad, logrando precisamente que se fije visualmente de manera invertida. O sea, no se utilizan los vocablos correctos. Es para hacer aparentemente un llamado publicitario y sin embargo entran en contradicción con el paradigma correcto de la lengua. Un ejemplo que le pongo muy así, muy rápido, ¿no? Para que ustedes vean hasta dónde la publicidad puede o no preparar al que está recibiendo de ella. Ahora, el lenguaje de la publicidad basa su eficacia en las connotaciones, pero esas connotaciones que están asociadas al mensaje, al producto o a la acción que difunde. Y por otro lado, abundan en los textos publicitarios las figuras retóricas, porque esos juegan también ¿con qué? Con la interacción entre palabras para que quede la rima y la persona reciba el mensaje publicitario, lo conozca, lo internalice y también se juegue con el subconsciente, ¿no? Ustedes saben que ahí está la misión de la información subliminal. Te presento algo y sin embargo cuando utilizas lo que presentas hay otro significado, pero jugaste con el subconsciente de la persona. El lenguaje muy visto desde las disciplinas humanísticas y en el área de la educación estética y literaria. En esta área hay una abundancia de términos que son abstractos, pero el vocabulario humanístico no se renueva ni aumenta al mismo tiempo el que tiene el ritmo del científico. ¿Por qué? Porque para el lenguaje literario, para el lenguaje humanístico están establecidas reglas. El poeta, el escritor, de manera general utiliza toda una gama de reglas que existen para ello. Y uno a la hora de producir textos las utiliza también. Sin embargo, cuando uno hace ciencia para abordar resultados científicos, utiliza todo un tecnicismo de aquellos conceptos que constantemente están siendo descubiertos y están llevados ya a los propios conceptos y están llevados a las propias producciones escritas. Por eso estoy diciendo que existe un ritmo diferente entre uno y el otro. Está también el lenguaje doctrinal dentro de las humanísticas y sobre todo un lenguaje teórico o un lenguaje especulativo. ¿Qué pasa ahora con las tipologías textuales? Porque esto es un elemento a tener en cuenta a la hora de pensar en el currículum como macroeje transversal del propio currículum. Si hay una enseñanza que tenga la pretensión minúscula de desarrollar habilidades comunicativas y al mismo tiempo pretenda entrenar a los estudiantes, o sea, que son usuarios de la lengua en los diversos usos lingüísticos, se ha de ocupar indefectiblemente de la amplia diversidad de clases de textos. Por eso el maestro de lenguaje, cuando está trabajando en una universidad, ustedes saben que todas las facultades
y todas las áreas del conocimiento necesitan en los primeros ciclos del maestro del lenguaje. Es importante entonces que el Departamento Central del Lenguaje planifique desde el propio currículum y desde la salida que tienen los sílabos, cómo buscar que en esos sílabos esté presente el análisis de los textos de las distintas áreas del conocimiento, que se conjuguen con la enseñanza de la propia gramática y la lengua, con la propia producción oral y escrita, pero desde los textos que son específicamente de sus áreas, para que el estudiante de esas áreas, no precisamente humanísticas, conozcan cuál es la necesidad y la funcionabilidad que tiene el lenguaje que ese maestro está tratando de desarrollar correctamente, y no les aburra, porque hay muchos maestros de lengua que hasta un nombre X tenemos cuando entramos al área de física, de matemática, porque cansamos al estudiante con nuestras propias reglas retóricas siempre, y hay que buscar la creatividad para enseñar precisamente los aspectos de la lengua, y el alumno reconozca cuán importante para integrarlo en su personalidad. Ahora, ¿cuáles serían las tipologías textuales a analizar y que sugerimos nosotros? A partir de la entrevista, de la noticia, el cuento, la carta, el argumento y el poema. ¿Por qué? Porque estos textos que se producen y que a veces nosotros producimos o que a veces interpretamos según sean las necesidades nuestras en el orden del conocimiento, justamente están buscando interacción entre la sociedad y nuestras propias vidas. ¿Cómo llevarle al estudiante al cual yo estoy enseñándole el lenguaje, pero ya está en un primer, segundo año de una carrera universitaria, poesías que precisamente estén conjugadas e interactúan, se comuniquen con su mundo interior? O sea, ¿cómo buscar una de las características que tiene un currículum integral, que es la llamada flexibilidad? El docente que no conozca que el currículum en cualquier parte tiene una característica básica, ser flexible, y esa flexibilidad es para que el docente cumpla con el objetivo que tiene el currículum, pero las actividades que lo hacen concreto son a partir de la propia creatividad del docente. Entonces, enseñarle cosas al estudiante a partir del texto que les interese para que pueda interactuar y conozca cuál es la necesidad que él tiene de aprender el lenguaje correcto. Ahora, habría también en esa tipología textual que pensar en el ámbito de uso. O sea, ¿cuáles son los géneros en los que predomina la transmisión-recepción de información? El profesor, el docente, tiene que hacer un estudio previo de qué es lo que voy a enseñar a partir del texto. Pero el primero que tiene que haber analizado todo el texto, en todos sus pormenores y en toda su connotación de interpretación, ¿quién es? El docente. Tiene que haber penetrado en él, haber reconocido en él, incluso a veces lo haces constantemente, y a la hora de interactuar con otros reconoces otros elementos que no habías tenido hasta el momento en cuenta. Porque recuerden que un texto tiene tantas interpretaciones como tantas lecturas tenga. Es un presupuesto que no lo digo yo, lo han dicho varios lingüistas y sin embargo ha sido realmente demostrado. O sea, aquí podemos compartir entre esta sala, todos los que estamos, un solo texto. Dejar 10 minutos para analizarlo entre todos y al final cada uno de nosotros emite un juicio, un criterio, una posición a partir de lo que leyó. Porque ese texto tiene tantas interpretaciones como tantas lecturas acabo de tener. Entonces habría que pensar también en los géneros que predomina la expresión de relaciones sociales, géneros propios del discurso literario. Yo creo que estoy terminando, ¿no? Porque he visto 2 o 3 veces los coordinadores, no precisamente en televisión, haciéndome ahí, hablando, ¿no? ¿Cómo le hacemos callar? ¿Ya? No se preocupen, ya estoy terminando. Bien, la importancia de esta ponencia que yo le estoy haciendo junto a la doctora es la intención de buscar un poco de reflexión, fundamentalmente en los jóvenes. Es un poco doloroso, no tan penoso como que sí duele, ver cuántos jóvenes se están preparando en las universidades del siglo XXI desde el punto de vista academicista. O sea, aprenden la ciencia que se les está enseñando, pero no interactúan con ella a partir del mundo exterior. Y no lo manifiestan en lugares, por ejemplo, cuando tú vas en el bus, cuando estás en el parque, cuando estás en la cafetería, cuando estás en el restaurante, tú escuchas. Y escuchas todo un sinnúmero de ideas incoherentes
imprecisas y que además el lenguaje, en la medida en que la persona va alcanzando un sentido mayúsculo de escolaridad, debe ir trabajando y dándole una grandilocuencia al lenguaje. Y cuando tú interactúas con ellos, las oportunidades que hemos tenido nos dicen, yo estoy en el 10º ciclo, pero sin embargo acabo de escuchar no a un estudiante que esté terminando la universidad, estoy escuchando a un adolescente de secundaria con un sinnúmero de errores en la manera de expresarse, de comunicarse. Y es necesario que tomemos entonces conciencia de que el lenguaje es parte de la identidad de un pueblo, es parte de la identidad de nosotros. Incluso cuando usted recibe un documento manuscrito de alguien y usted sí, bueno, no conoce quizás a ese funcionario o a esa personalidad que escribió el documento que fue dirigido a usted, y si usted es conocedor dice, no es posible que esta persona en ese rango o posición escriba de esta manera. ¿Por qué? Porque corrobora lo que estoy diciendo. Es parte de nuestra personalidad, es parte de nuestra cultura y es parte de una buena escolaridad. Muchas gracias.